Grupo de medios Banana Export invierte la publicidad de su marca de manera segura en el grupo de medios número 1 del sector bananero de Ecuador. Revista Banana Export. Portal de noticias web. Canal de televisión por internet. Aplicación móvil. Redes sociales. Grupo de medios Banana Export. Visítanos en bananaexport.com. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a las informaciones del sector del banano a través del noticiero Banana Export. Hoy tendremos un análisis del tema del salario digno para los trabajadores bananeros, desde las declaraciones del vocero del clúster de banano de Ecuador, ingeniero José Antonio Hidalgo, también declaraciones de Wilter Zambrano, miembro del CLACS. Igualmente, el productor Byron Paredes nos dará a conocer su punto de vista. Y finalmente tendremos al presidente de FENAC, el señor Ángel Rivero. Vamos a conocer un poco al detalle qué pasa con este tema del salario digno para el sector de los trabajadores agrícolas bananeros. Ya lo hemos nosotros tocado con la intervención, con la presentación de la entrevista del presidente de Banana Lean, el señor Alistair Smith. Igualmente, luego hemos analizado este tema con otros actores y finalmente lo vamos a hacer con los invitados del día de hoy. Seguiremos tratando este tema porque este tema es muy importante y es uno de los temas que mayormente exigen un tratamiento especial, dado que las exigencias de los consumidores de Europa así lo establecen. Hacemos una pausa y volvemos con el detalle de las informaciones. Muchísimas gracias a nuestros invitados, el ingeniero José Antonio Hidalgo, vocero del clúster bananero, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador y miembro del Foro Bananero de la FAO. Igualmente, damos la bienvenida al señor Wilter Zambrano. Él es presidente actual de la Asociación Unidos por el Progreso, UNIPRO, que forma parte de la hacienda Paula Nicole, que es una sociedad comercial. Además, representa también a los colaboradores de Latinoamérica y del Caribe y forma parte del Consejo Directivo de la Coordinadora Latinoamericana en CLACS. Y obviamente tenemos aquí al señor Ángel Rivera, que es una figura muy conocida de la Federación Nacional de Trabajadores Agroindustriales, Campesinos e Indígenas Libres del Ecuador, que asocia pues a más de 500,000 de trabajadores. Y a nuestro gran amigo, el señor Byron Paredes, que tiene una agenda bastante importante de actividades en las que podemos destacar, obviamente, su participación en varios foros internacionales y también en instituciones como Aproban, el propio Corpey y otras instituciones de mucha importancia. En ese contexto, queremos analizar un estudio realizado y que fuera presentado. Yo creo que José Antonio estuvo en el desarrollo de
Fruit Logística 2025 que se realizó del 5 al 7 de febrero de este año. El 6 de febrero exactamente hubo una presentación sobre un estudio realizado a nivel de la provincia del Oro, que incluye algunos de los cantones más importantes, donde el contexto de los productores, bueno, siempre se ha dicho que hay más o menos 4.000, 4.500 productores en esa zona, y es una zona representativa, está la capital bananera de Machala, y en este estudio se revelan algunos aspectos que nos obligan a tomar acciones prontas para mejorar la relación trabajadores-patrono-productor. No es la generalidad, no es seguramente lo que ocurre a nivel de todo Ecuador, pero es una zona muy importante, muy icónica de la producción de banano del país, y consideramos que si podemos mejorar, como es el ánimo precisamente de quienes realizaron el estudio, es interesante. Este estudio fue patrocinado precisamente por algunas instituciones como el supermercado Aldi Sud, Aldi Nord, el grupo Redwex, Kaufland, y también por GIS, la que está obviamente apoyándonos en algunos proyectos. ¿Qué dice el estudio? ¿Qué revela el estudio? Que tenemos que mejorar este tema del salario digno para los trabajadores agrícolas. Tenemos que mejorar el tema de seguridad, tenemos que mejorar el tema de inclusión en los servicios sociales, y en ese contexto, pues obviamente, reitero, no es la generalidad, no son todos los productores, ni medianos, ni grandes, ni pequeños, quienes incurren en este tipo de falencias, pero este es una mancha que sí nos obliga a conversarlo y a dialogarlo ampliamente. Vamos a darle, en primera instancia, la palabra a José Antonio, pues estuvo allí y seguramente nos puede contextualizar más abiertamente este tema. José Antonio, te escuchamos. Bueno, gracias por la entrevista. Siempre nosotros nos vamos a referir a datos y a temas que estamos trabajando directamente con los distintos grupos en torno siempre a la formalidad y en torno a la sostenibilidad del sector bananero. En efecto, estuvimos en Fruit Logística Berlín con una agenda bastante activa dentro de programas oficiales de la feria y también reuniones que ya teníamos predestinadas. Digamos, esta presentación no estaba en ningún tipo de programa de la logística, así que fue convocada a última hora. Y la verdad es que no pudimos asistir porque siempre salió, digamos, ahí de la nada. Y previo justamente a eso, yo creo importante que hay que referirse a todo el trabajo que se ha venido haciendo en torno a los distintos análisis que hay publicados. Y la verdad es que dar justamente vocería o entrevista a temas particulares que pueden a veces ser tomados de manera sensacionalista o con objetivos que pueden tener distintas ONGs para captar fondos, netamente. Sí vale la pena indicar que no se resaltó nunca el informe de resumen de análisis que se hicieron con los distintos grupos de supermercados alemanes y también con GIZ a las fincas que sí van al mercado alemán, ¿no? Porque hay que especificar siempre a qué mercado se dirige la finca, donde pudo verificar, y este estudio es público, solo es que Banana Export no lo ha analizado, no lo ha publicado. Entonces, este estudio tiene el 99.36% del cumplimiento en torno a, a salarios, en torno a referencias revisadas de fincas que sí van al mercado alemán. Fueron revisados 5.932 trabajadores, ¿no? Y eso es público, ¿no? Y dentro de los esquemas manejados. Entonces, ahí hay una referencia que tiene un muestreo de 5.932 trabajadores que van netamente al mercado alemán. Y tenemos que referirnos siempre a estudios que van netamente a los mercados que van dirigidos. Este documento, para no llamarlo, digamos,
de otra manera, se encuestó a 150 trabajadores de un universo de 250.000. O sea, eso es una muestra de 0.0006%, ¿no? Donde, digamos, no se especifica a qué país va dirigido. No hay especificaciones también en torno a el análisis de las encuestas en cómo se cruza con la data también registrada en el Ministerio de Trabajo. Siempre cuando se contrasta un estudio, no solo es lo que se dice dentro de entrevistas que se puedan hacer, sino esas entrevistas tienen que ser contrastadas con los distintos sistemas, y eso tiene que ser también parte del análisis en estudios que, digamos, tienen objetivos técnicos, que no tienen objetivos para captar fondos, porque hay que entender también la dinámica en la Unión Europea. En la dinámica en la Unión Europea, en Bruselas hay más de 89.000 ONGs buscando generar noticias para generalizar el desprestigio particular con algún objetivo para poder seguir captando fondos, y eso se ha transformado en un modo de vida de todas estas ONGs. Y uno tiene que verificar el historial de estas ONGs, si han completado sus proyectos a lo largo de la historia y si han completado los proyectos con cada una de los objetivos en los cuales han captado fondos. Claro, Entonces, eso sí hay que especificarlo, claro. donde dentro del documento, no, los links que hace referencias no están disponibles, ¿no? O al menos lo hemos analizado, y donde el cálculo técnico en torno al manejo del salario tampoco hace una referencia, digamos, bastante específica, porque no toma en consideración todos los componentes en torno a la normativa legal del José cálculo. Antonio, hay 54 páginas y 5 páginas creo de referencia y obviamente hay que tomarse mucho tiempo para analizarlo. Bueno, yo el documento que me señalas de los 5.000 trabajadores que han sido encuestados, no, nunca se me ha hecho llegar y la verdad que buscar en un mar de información sobre el banano es bastante. En este documento Fue sobre... público. Sí, bueno, seguramente sí. Y bueno, nosotros siempre nos hemos referido porque en muchísimas noticias relacionadas al tema de banano hemos tocado precisamente el tema de salario digno. No es la primera vez que tocamos, ni seguramente será la última vez que toquemos el tema de los salarios dignos. Este tema va a ser comentado, va a ser tratado en los diferentes foros y seguramente en la Africa Traction del 2025 de octubre volveremos a llevar el tema. Ahora, solo para cerrar el tema, es un tema propositivo. Nosotros sí tenemos un convenio histórico que tenemos con FENACLE. Lo desarrollamos y lo firmamos el año pasado. En septiembre del Es 2024. una federación que ya cumple ahora el 1 de marzo 55 años, y donde tenemos una agenda de trabajo continua. ¿Por qué? ¿Y por qué mencionar esto? ¿Y por qué yo especificaba justamente la data y las distintas fuentes? Porque hay que especificar a qué mercado va, ¿ya? Sin duda hay grandes desafíos en un sector tan grande, con 5.400 productores, más de 300 empresas de exportación, 250.000 plazas de empleo de manera directa, algo tan importante que genera divisas para el país y llega a 74 destinos. O sea, es un sector bastante amplio. Asimismo, como hay desafíos en torno a la formalidad en Europa, en Estados Unidos, vemos los esquemas de migración, cómo se manejan en algunos sectores laborales, ¿no? Obviamente en cada uno de los países hay distintos desafíos de formalidad, pero hay que ver cómo abordarlos. Y ahí es como en la agenda común que tenemos nosotros como FENAC, una agenda para motivar la formalidad. Y en fincas donde hay distintos desafíos, encontramos mecanismos internos con la autoridad laboral para poderlos abordar de manera propositiva, porque para los formales, digamos, es una competencia desleal tener una informalidad al lado. Claro. Entonces ahí es donde hemos encontrado mecanismos de trabajo internos, ¿ya? Muchas Que cuando gracias, se José realiza Antonio. En honor al el tiempo sector. en honor al Sí, tiempo pero para los otros solo para terminar, participantes. cuando se generaliza el sector con este tipo de intenciones en la Unión Europea, donde no es el público en torno a lo que va dirigido, tiene otro tipo de intenciones para captar fondos o generar siempre controversias. Claro. En ese contexto, Byron,
me gustaría que nos aportes desde la experiencia de cómo trabajan ustedes desde Paula Nicole con el sector de trabajadores agrícolas, porque tengo entendido que el referente de ustedes es muy importante y ya lo va a ratificar Wilter Zambrano, que es miembro de la CLACS y también de UNIPRO, en relación a cómo han sido estas relaciones, porque aquí que lo que queremos nosotros es mostrar con ejemplos claros qué es lo que hacemos y qué, obviamente este tipo de información, documento nos obliga a mostrarnos, a decir, a ver señores, nosotros sí cumplimos o sí tenemos un trato referencial o importante con nuestros trabajadores. Te escuchamos, Byron, por favor. Gracias, apreciado Clever. En este tema, muy de acuerdo con la brillante exposición de José Antonio Hidalgo, ¿no? O sea, una muestra representativa, es pública la información, ONGs que están buscando financiamientos y quieren distorsionar una realidad que no existe, que no es general, sino por el contrario. En Ecuador somos formales. En Ecuador el salario mínimo está dentro de los más altos de la región, de toda la región. En Ecuador cumplimos las normativas, en Ecuador hacemos responsabilidad social, responsabilidad ambiental. En el caso particular nuestro, nosotros promovimos y provocamos que se sindicalice nuestra gente, que se asocie en UNIPRO para poder acceder al comercio justo, y así lo hacemos a través de una corporación muy importante y seria. Quisiéramos enviar toda nuestra fruta en Fair Trade, ¿no es cierto? Pero bueno, un 30-40% de la fruta de Paula Nicole se envía a Finlandia en comercio justo, lo cual beneficia a los colaboradores, y tenemos proyectos de corto, de mediano y largo plazo en favor de nuestra gente, de los colaboradores, de sus familias y de la comunidad cercana. Entonces, yo más bien quisiera invitarles a los supermercados europeos a que, ¿por qué no subir 1 o 2 centavos la libra de banano? La libra de banano, cuando más bien esos supermercados grandes, no, que se baje el precio. No se ha revisado el precio en años, en más de una década. 1 centavo, 2 centavos la libra no tiene ningún impacto en la demanda. El impacto es cero. Se va a seguir consumiendo lo mismo. Es más, si productos similares subiesen precios, se puede incrementar la demanda. Entonces, más bien por ahí les hago la invitación a toda la Unión Europea a que lo piensen, y ese par de centavos será redistribuido en la cadena, y con seguridad el productor tendrá un mejor precio y los exportadores lo harán, ¿no? Esa es la reflexión que yo invito a la Unión Europea a que hagan. Claro, muchísimas gracias, Byron, y realmente el aporte de cada uno de ustedes nos contextualiza el tema que estamos tratando en este momento, y obviamente es si Ecuador cumple con esta premisa del pago de salario digno, algo que ya lo venimos diciendo y señalando, y los estudios que existen, no uno, sino varios, lo ratifican, ¿no? Wilter, desde su visión, desde su experiencia, desde como trabajador agrícola y como dirigente, vamos a dejar a Fenacle en la parte última para que nos cierre con broche de oro sobre este tema. ¿Qué considera usted? ¿Cuánto de realidad hay en este informe? ¿Cuánto de realidad hay en lo que el país dice en estos foros internacionales? ¿Usted lo ha vivido, lo ha sentido? Buenas tardes con los que nos ven y nos escuchan. Gracias por la invitación. Verá, depende de dónde se haya tomado, digamos, la información, si se hizo en territorio y a qué sistema se intervino. Si hablamos del sistema Fairtrade, y por experiencia puedo decirle que hemos avanzado muchísimo. Bueno, ya el economista algo adelantaba, donde al obtener este sello, pues tenemos grandes beneficios como colaboradores. Y yo creo que en el tema bananero, pues nosotros estamos al nivel o algo más arriba del salario digno. Hablando por Paula Nicole, nosotros estamos súper bien. Y también como representante de la red de trabajadores a nivel nacional y también de Latinoamérica, no solamente es Paula Nicole. Ahí en Santa Elena tenemos en la zona del Oro, donde cada asociación hace prácticamente lo mismo
que hacemos acá, que es tener buenos proyectos en vivienda, educación al colaborador, porque podemos decir solamente a los hijos de los colaboradores, no. Esta finca Fairtrade, los colaboradores son medianamente ya preparados, donde cuando ingresamos, antes de ingresar al sistema Fairtrade, allá por el 2018, un 100% de colaboradores prácticamente arrendados. Partamos de ahí, o vivía con sus familiares y todo lo demás. Ahora tenemos un 30% que nos falta por cubrir solamente, para decir que nuestros colaboradores ya tienen una casa propia, y no solamente en Paula Nicol y en la zona de Los Ríos, sino Santa Elena, como le menciono, gran parte de Machala, y ahora que se quiere expandir un poco en Guayaquil. Entonces, por eso sí quisiera ver si se hizo este estudio en empresas que no tienen nada que ver con un sello Fairtrade como el que obtenemos nosotros, o si se tocó el tema Fairtrade. Por ahí queda un poco eso. Quisiera. Ok. Les voy a rogar por ese asunto de tiempo, porque seguramente me estoy quedando con pocos minutos para poder seguir en esta entrevista. Si se termina, yo les paso un nuevo link para que se puedan conectar. Esta también es una de las falencias que tenemos los comunicadores, falta de presupuesto para poder hacer un buen trabajo de comunicación. Queremos ayudar, queremos dar aportes, pero a veces realmente el presupuesto nos limita. Estamos con el servicio gratuito. Ángel, serías tan amable, ¿nos podrías aportar con la información? Buenas tardes ya, creo, ya sí, a todos los compañeros que están participando del panel. Bueno, primero, para quien no me conoce, soy Ángel Rivero, soy presidente nacional de la FENACLE. La FENACLE, pues el 1 de marzo de este año cumple 56 años de vida institucional. Y yo creo que dentro de un periodo no muy lejano se ha logrado un tema muy, muy importante, como es el acercamiento con la parte empleadora, para poder justamente ir subsanando o tratando de alguna forma llegar a acuerdos donde primero se respeten los derechos de los trabajadores consagrados en la Constitución de la República, en el Código del Trabajo y demás convenios internacionales ratificados, como por ejemplo el OIT y el Estado ecuatoriano. Lastimosamente yo no pude estar en la feria últimamente por cuestiones de salud, pero en todo caso sí me preocupa que dentro del informe que se dio no aparezca el avance que hemos tenido nosotros como FENACLE. Y lo reclamo muy categóricamente porque prácticamente se da a entender de que acá en Ecuador prácticamente nuestra federación, como digo, una federación emblemática, no ha hecho nada, pero no es así, ¿no? Tanto es así que en la firma del convenio que realizamos el 21 de septiembre del año 2024, nosotros, conjuntamente con la directiva de la Federación Nacional, un poco reconocimos y veamos con mucho entusiasmo y optimismo algo que no se vea observado en muchos años, que era justamente ese acercamiento con la firma de un proyecto que permita desde la FENACLE, desde su política, desde sus estatutos prácticamente, capacitar a los trabajadores y las trabajadoras en temas que tienen que ver con sus derechos. Pero también hay que recalcar lo siguiente, que antes que se firme el convenio ya lo veníamos haciendo con las mujeres, con los trabajadores, en temas muy interesantes que para nosotros logra justamente concienciar a los trabajadores dónde están sus derechos, ¿no? Por ejemplo, el tema de mujeres, hicimos temas el salario digno, ley de economía violeta, con los trabajadores también hemos estructurado una agenda que permita justamente marcar la ruta de la lucha de la FENACLE. Lastimosamente, hemos visto nosotros, y lo puedo decir, a veces insistimos con las ONG, que no sea el apoyo a la carta, sino más bien que nos incluyan en los procesos, porque con eso también podemos dar mejor resultado. Nosotros no recibimos en los actuales momentos apoyo de ninguna ONG, pero vemos que más resultados tenemos nosotros
que las organizaciones acá en Ecuador que reciben fondos de ONG. Entonces, por lo menos no se mide con resultados el apoyo. Sí. En cuanto al salario digno, hay que resaltar y señalar que el salario digno no es una voluntad de los empleadores, es un derecho constitucional, 328 de la Constitución de la República. Que haya falencias dentro de la industria bananera por ser un universo tan grande, pero justamente ese es el reto que tenemos como FENACLE, ir atacando en las partes donde no se cumplan. Justamente el día martes, creo, si no me equivoco, tuvimos una reunión con la ministra del Trabajo donde le hemos entregado en las manos de ella denuncias de los empleadores que practican la competencia leal, donde no hay afiliación al Seguro Social, para que ella designe a los inspectores serios para que puedan hacer las inspecciones. Y aparte, pues, de esa lista que le entregamos, ya habíamos entregado otra lista que recoge algunos reclamos de los trabajadores y trabajadoras para justamente que se cumpla su derecho. Eso significa que estamos avanzando, que es un reto que tenemos, y yo considero que con ese acercamiento histórico que tenemos con la clase empleadora, pues vamos a lograr. No estoy de acuerdo en meter al saco, como decimos acá en Ecuador vulgarmente o comúnmente, a todos los empleadores, porque eso para nosotros como defensores, no solamente los derechos, sino también de las plazas de trabajo, nos preocupa infinitamente que no se haga un estudio técnico donde se señale lo bueno, pero también señale lo que hay que corregir. Eso. Grupo de medios Banana Export invierte la publicidad de su marca de manera segura en el grupo de medios número 1 del sector bananero de Ecuador. Revista Banana Export, portal de noticias web, canal de televisión por internet, aplicación móvil, redes sociales. Grupo de medios Banana Export. Visítanos en bananaexport.com. Para continuar un poco con este tema de revisar, hay algunas cifras que en verdad sí creo que ya con un poco con la información que hemos puesto en línea, José Antonio tiene que haberla revisado, tiene que tener ya la parte del documento. Hay que destacar que la cuarta conferencia global del Foro Mundial Bananero tenía como parte de su agenda que precisamente es fomentar el debate de la colaboración en torno a los salarios dignos dentro de la industria bananera. Y los debates tenían que abarcar desde el papel del sector público y las organizaciones intergubernamentales hasta los sectores o las lecciones aprendidas. Entonces, hay temas específicos dentro de esta agenda, hay un subgrupo que también está trabajando, y el salario digno o salario mínimo tiene que ver con una entrevista casi a una mayoría importante. En este contexto, lo que quisiera yo entender, José Antonio, es si los trabajadores agrícolas están conscientes de lo que es el salario digno, o sea, tienen el conocimiento, porque según el informe que presenta Banana Link, los entrevistados
el 75% no tiene ni idea de lo que es el salario digno. Es decir, el concepto de salario digno no se lo ha vendido muy bien. Y partiendo de eso, obviamente, ya hay una falencia muy importante. O sea, dar a conocer, profundizar más ese derecho que FENACLE bien lo dice, hay que seguirlo trabajando. Hay que también tomar en consideración el 65% de cuánto, de 150 trabajadores, de una muestra de cero, repito, la cifra, 0.0006%, de fincas que no van a la Unión Europea, de fincas que no tienen certificaciones, de referencias, repito, de links que ni siquiera sirven, y dos, de referencias de temas de casos de Internet de hace 20 años, ¿no? Ese es el documento, ¿no? Lo llamo de esa manera, en donde incluso el listado de cálculos no está bien sacado de acuerdo al esquema normativo. La Coalición de Salarios Dignos el año pasado publicó que para Ecuador, de acuerdo a la metodología de los Anker, que es la metodología válida para poder justamente determinar esquemas de salario digno, que Ecuador debería cumplir un monto de $495, ¿no? Y dentro del cálculo, dentro de Ecuador hay que considerar todos los componentes: salario base, tercera remuneración, decimocuarto, fondos de reserva, etcétera. Entonces, cuando nosotros vemos ya en cifras, para un trabajador que tiene más de un año, el monto está en cerca de $587.51, fuera de los demás beneficios de utilidad, etcétera, etcétera. Todo lo demás que requiere la ley, bonos de rendimiento, otros beneficios en especies que se reducen justamente los gastos del trabajador en comida, transporte, dependiendo del tipo de empresa. Y de ahí, con menos de un año, trabajadores de menos de un año, está en 548.34. Entonces, si vemos la brecha a 495, nosotros estamos pagando por sobre 9 a 10 centavos más de lo que nos requiere, cuando hay otros países que sí tienen brechas. Entonces, ahí es donde nosotros hemos venido diciendo, de acuerdo a esa metodología que se alinea con el derecho constitucional que tienen los trabajadores, Ecuador cumple. Además de eso, que hay 11 sellos de certificación el cual estamos expuestos, donde tienes un traslape del 60% de revisiones. Y si sumo en los días de auditorías que somos revisados de manera privada, son cerca de 29 días de auditorías al año si sumo todos los sellos, donde tienes el componente social, que es uno de los puntos más trascendentales dentro del esquema de varias certificaciones. Entonces, tienes las formas en cómo lo estás verificando, muy aparte del manejo de la autoridad local. Ahora, lo que hemos dicho, sí, trabajemos en homologar estos procesos, en no traer más cargas al productor en torno al manejo administrativo, ¿no? Y ya pasemos a nivel de Ecuador, superemos la discusión de salario digno, superémoslo a poder indicar a los supermercados que paguen el precio justo del banano para que se compense todo este esfuerzo y puedan haber muchas más mejoras. Y también que podamos ampliar nuestra cuota de mercado en Europa, que hoy es el 30% del banano que exportamos, a más porcentaje para justamente mejorar mucho más las condiciones dentro de ese mercado. Ahora, lo que generan estos documentos con estas ONGs que tienen justamente un objetivo claro es generalizar, tomando muestras de temas que no corresponden a la audiencia que ellos quieren posesionar, pero con un interés de seguir captando fondos, de decir, sí, sí, mira, aquí hay un problema, pero cojo un fondo de aquí, cojo un fondo de aquí. Y eso es una forma en cómo ya lo han visto como un negocio, y ese es su negocio. Pero obviamente en posesionar su negocio generalizan y dañan un esquema reputacional de un gran esfuerzo que hacen muchas familias comprometidas con este sector en torno al tema de sostenibilidad. Y aquí no solo es discurso, lo que estoy diciendo son cifras, ¿no? Y referencias que ya hemos venido trabajando, incluso con un estudio de sostenibilidad realizado por la Universidad de Davis de California, UC Davis. Entonces, son esfuerzos que no hay que negarlos.
El problema es que son mermados con intenciones maliciosas por intereses particulares, que también desligan a actores fundamentales en el lado laboral como FENACRE. No toman en consideración justamente el trabajo que se está haciendo de manera conjunta interno en el tema de formalidad, pero también el trabajo que se está haciendo externo con un plan justamente de comunicar a los trabajadores sus derechos laborales, un plan justamente en torno a los distintos beneficios que pueden percibir, un plan que acompaña como un aliado estratégico en cada uno de los desafíos. Y claro, en esa dinámica pueden haber muchos temas en común, como también hay distintas discrepancias, pero eso es parte de una dinámica Es parte de la dinámica. de actores formales, ¿no? Que tienen un objetivo común, que es el desarrollo de la industria, no un objetivo de captar fondos para su bolsillo. Claro. Byron, tú has sido uno de los defensores de la inclusión social de los trabajadores. De hecho, tu espíritu y tu formación social aboga hacia ese tema. Y obviamente desde la experiencia, desde tu humanismo, has incluido a tus trabajadores en este tema. ¿Cómo te ha ido en este trabajo de apostolado? Porque es un trabajo de apostolado, de trabajar hombro a hombro con el trabajador. Claro que así es, apreciado Clever. Todos los eslabones de la cadena tienen que estar formalizados. En el tema de la producción, aquí en Ecuador se paga y mucho más que un salario digno, porque si nosotros sumamos al salario mínimo vital de Ecuador, que reitero, de los mejores de la región, le sumamos la seguridad social, los fondos de reserva, y las vacaciones, llega casi a $700 el costo de un colaborador al patrono, digámoslo, ¿no? Entonces, estamos hablando de que de largo está superado lo que se puede decir un salario digno. Se lo hace con mucho esfuerzo. Si es que hay algún productor pequeño, mediano, grande o exportador que no se han formalizado, nosotros les invitamos a que se formalicen. Pero Ecuador, que quede bien claro que somos responsables social y ambientalmente. Y lo hacemos con mucho cariño, con mucho aprecio, y ese es el Ecuador en la industria bananera. Sí. Wilter, desde su experiencia, desde su trabajo con CLACS, ¿qué le puede decir usted al mundo bananero respecto al cumplimiento del patrono en el tema del salario digno? No solamente de su experiencia personal, sino de lo que conoce, de lo que ha visto, de las quejas seguramente que le hayan llegado, porque como representante del CLAC está muy cotidianamente tratando estos temas. Sí, verá, yo creo que esto del salario digno, para puntualizar ahí, más se toma en el tema, vengo de un país que se llama Haití, estuve por allá, donde el salario digno es ahí, donde se lo revisa más, donde esta gente vive en una situación que es innombrable. Entonces, pero en Ecuador vamos bien. Y la recomendación a las empresas es que, y sobre todo una sugerencia, se está trabajando mucho con CLAD, el sistema Fairtrade. Como red de trabajadores, nosotros tuvimos nuestra voz en Alemania el año pasado en una reunión donde una parte del mercado se quería retirar de Colombia. Entonces, pero como red de trabajadores mostramos lo que yo les mencioné hace un momento, donde sí existen proyectos, donde sí existen mejoras. Entonces, como que se calmó un poco el tema. Y anualmente enviamos información, a lo mejor no se revisa. Pero con lo que dice José Antonio, de verdad, para mí es nuevo. Nosotros quizás como organización estamos muy bien, pero los que no están, entonces nosotros estamos abiertos por más que no estén dentro del sistema, a poder aportar, ya sea con temas de información, capacitación y también el tema económico. Desde CLAC y el sistema estamos pidiendo como red que se vean las empresas de banano, sobre todo en estas enfermedades que hay, porque también se ve mucho el tema del salario y todo lo demás, pero no vemos las empresas como están decayendo, con 60 hectáreas de moco, con 30 en otra parte en la zona.
ahora ha bajado un poco. Entonces, todas esas problemáticas sí las vemos. Y como experiencia, pues, yo muy contento de poder haber servido a mis compañeros. No solamente es el salario también tomar en cuenta, sino que este colaborador se empodere. Y no solo que se empodere para mal, sino que conozca también las problemáticas de las empresas. Y cuando hay este equilibrio un poco entre trabajadores y colaboradores, funciona un poco y el mensaje llega muy bien. Ok, muchísimas gracias, Wilster Zambrano. Su aporte es necesario y transparente en este diálogo. Ángel, agradecerle a Ángel por habernos aceptado esta invitación al diálogo. Es muy difícil contactarlo a usted, es muy difícil lograr que abramos un diálogo con la FENACLE, pero bueno, ahora se ha dado la oportunidad. ¿Por qué cree usted, Ángel, que el trabajador generalmente no se ha empoderado, no ha podido en algunas ocasiones? No hablo solamente del productor bananero, que usted representa a 600,000 productores. Al productor bananero a lo mejor tiene otra situación, otro contexto en el que trabaja. Problemas sí, pero tiene como un aliado que son los exportadores y el precio spot, que ahorita está a $14. Seguramente este año y el año pasado deben haber recibido utilidades los trabajadores porque estuvo muy por arriba del precio oficial. En ese contexto, ¿por qué cree usted que los trabajadores no se han empoderado y tienen un sindicato que defienda sus intereses? Bueno, muchas gracias. Primero, yo creo que aquí hay que resaltar algo importante. En Ecuador, es que con mucha pena lo digo yo como dirigente, existe el canibalismo sindical. El canibalismo sindical no deja avanzar como quisiéramos, ni tampoco avanzan, ¿no? Porque justamente el canibalismo sindical lo que trata es captar recursos no para hacer el trabajo de los trabajadores, valga la redundancia, sino más bien para otras cosas, ¿no? Eso es importante y eso lo he señalado yo desde hace muchos años. Hemos caído en el canibalismo sindical. Pero por otro lado, yo considero que el trabajador siempre estuvo alejado o desmotivado por esa estigmatización que ha habido justamente por parte de lado y lado, hay que decirlo, de lado y lado. Y yo considero que, repito, lo que hemos hecho con AEBE, con la firma de ese convenio, justamente va a servir para acercar al trabajador a la federación de mayor fuerza, pero también a que conozca sus derechos, ¿no? Y por ende se motive a organizarse, que es un derecho que como digo, está contemplado en la Constitución. Ya. Se hablaba ahorita un poco que el trabajador de pronto no conoce el concepto de salario digno, porque está en la Constitución. Es importante que lo conozca, pero más allá de eso, para la FENACLE es más importante que se aplique el salario digno, ¿no? Que se aplique el salario digno, y yo considero que esa parte que nos falta, de esa concienciación a los trabajadores, es justamente lo que vamos a hacer. Estamos planificando nosotros establecer como especie de dípticos o trípticos, ¿no? Entregarlos en los sectores de bananero, azucarero, a la industria del alcohol, a todos los sectores que representamos nosotros, como ya lo hemos hecho, para un poco refrescarle la memoria a los compañeros y hacerle ver que allí están esos derechos y que tienen la oportunidad en esta ocasión de organizarse lo que antes no se permitía. Entonces, eso es súper importante, ¿no? Y yo considero inclusive también que el salario digno, si hay que mejorarlo, ya sería un poco hacer incidencia o cabildeo allá en la asamblea, que es donde se debaten las leyes. Claro, interesante. Yo les agradezco muchísimo, José Antonio. Si tienes algo que acotar, te agradecería lo hagas. Igualmente, si alguno de ustedes tiene alguna información adicional, este medio de comunicación siempre ha estado para el sector bananero, siempre hemos trabajado para ustedes en el sentido de la transparencia y queremos seguir aportando. En ese contexto, obviamente, siempre los invitaremos a dialogar, aunque sean los temas difíciles, pero habrá que ponerlo en línea. Siempre contrastar información, revisar muy bien fuentes, revisar muy bien actores que generan justamente este tipo de documentación para, digamos, justamente tener información veraz. Creo que todos nos conocemos qué tipo de información genera cada organización y qué tipo de objetivo tiene.
Hay grandes avances, eso no hay que negarlo, no hay que generalizar el sector. Hay un público particular en Europa en donde nosotros tenemos una ventaja en los esquemas regulatorios para poder justamente ampliar nuestro volumen, pero Ecuador llega a más de 74 países, ¿no? Y con distintos tipos de requisitos, con grandes desafíos, sí, pero aquí estamos justamente los actores para poder trabajar esos desafíos de manera conjunta. Byron, por favor. Sí, este tema que yo ratifico, considerando todos los beneficios, décimos, fondos de reserva a partir del año, el trabajador, vacaciones, son $700 que pagamos acá en Ecuador. Y los trabajadores, los colaboradores, se les paga por avance. O sea, es el que menos gana, llega casi a $700 el costo. Pero si hay un colaborador entregado, puede llegar a ganar hasta $1,000, ¿no? Porque se paga por avance. Entonces, ese es el mensaje final para la Unión Europea. Ecuador cumple y de largo la responsabilidad social, la responsabilidad ambiental. Y una vez más, supermercados, en vez de querer bajar el precio, paguen el precio digno de la fruta. Suban 2 centavos por libra. El impacto en la demanda es 0. Se va a seguir consumiendo. Invitar a todos, si hay alguien en el Ecuador que no esté formalizado, le invitamos, sea pequeño, mediano, grande, de cualquiera de los eslabones de la cadena, a que se formalice. Pero en Ecuador somos formales y tenemos esa eficiencia, ese rendimiento de hacer bien las cosas. Ese es nuestro mensaje final, querido Clever. Ok, muchísimas gracias a todos los participantes y bueno, éxitos en todo el trabajo que realizan y vamos a continuar nosotros con nuestra labor de información y cumpliendo también un papel disuasorio respecto a aquellas, como bien dice José Antonio, aquellas fuentes que no tengan la transparencia necesaria. Muchísimas gracias y muy buenos días. Gracias. Gracias a todos. Con esto concluimos la información correspondiente al día de hoy. Estaremos con más informaciones el próximo día martes, donde trataremos el tema del moco. Así que esperen esta información que también es de mucha importancia para el sector bananero nacional. Grupo de medios Banana Export invierte la publicidad de su marca de manera segura en el grupo de medios número 1 del sector bananero de Ecuador. Revista Banana Export, portal de noticias web, canal de televisión por internet, aplicación móvil, redes sociales. Grupo de medios Banana Export. Visítanos en bananaexport.com